¿Qué tal? Buenas noches. En la entrevista de hoy, y a propósito de la realización del Festival de Arica Nativa, tenemos un invitado que le hace mérito a esa reunión y evidentemente la prestigia. Hablo de Pablo Perelman, director, guionista, productor ejecutivo, asistente de dirección, montajista, etc. Pero comenzó la vida profesional estudiando ingeniería y volcó rápidamente, o vamos a preguntarle a él cuál fue la razón, hacia el cine. Pablo, bienvenido a Notevisión, canal regional Morrovisión, canal 27. Muchas gracias, pues. Mira, en esta presentación hablé de ese giro en tu vida. ¿Qué motivó que cambiaras radicalmente de visión de mundo y de forma de vida? Yo creo que en realidad el error fue haber empezado a estudiar ingeniería. No era eso lo mío. Pero en esa época había como trayectorias trazadas, por lo menos en mi familia era como lógico que si uno era más o menos bueno para matemáticas, estudiar ingeniería era como automático. Claro. Entonces, bueno, llegué a tercero de ingeniería y yo pensaba que lo mío era la literatura. Ah, mira. Pero esto pasaba el 68, 67, 68, 69, que eran años tremendamente efervescentes y políticos y activos. Sí. Y siempre me había gustado mucho el cine. Yo soy un cinéfilo fanático desde muy chico. Y nunca había pensado hacer cine, pero de repente descubrí, se me hizo como una síntesis se me hizo como que el cine era una síntesis entre la política y la poesía, que eran mis intereses más demandantes y más claros en ese momento. Y por eso me fui y justo también coincidió en que se creó una escuela de cine, que al contrario de ahora, las escuelas de cine eran muy raras, eran poco comunes. En Argentina más bien, no acá. Ahí ni siquiera, fíjate, yo creo que yo me acuerdo que sabíamos que había escuelas de cine en los países socialistas, y en Francia, qué sé yo, en Alemania, pero en América Latina había muy pocas escuelas de cine. Lo digo porque a Santiago de Chile llegaron un grupo de ciudadanos argentinos que se involucraron rápidamente, particularmente en Canal 13, que habían estudiado cine en su país, ¿no? ¿Ah, sí? Claro, trabajaron como jefe de iluminación en Canal 13, directores de telenovelas, etc. Sí, pues estaba la Escuela de Santa Fe, muy famosa. Exacto, y ¿te das cuenta? Córdoba, claro. Sí. Era lo único que conocíamos como escuela próxima en esa época, ¿no? Claro. Pero, a ver, de la ingeniería pasar al lenguaje audiovisual, al lenguaje cinético, ¿cómo pudiste hacer la conversión? No tengo idea, pero a mí me ayudó mucho. Sí, a mí después fíjate que incluso he soñado con volver a estudiar ingeniería, entonces... ¿Pero arrepentido? Me da mucha angustia porque no me acuerdo. Ya. Son unos sueños casi pesadillescos. Pero no, yo pasé... Es que no sé si habrá cambiado tanto, pero en la escuela de ingeniería de mi época se conversaba muchísimo. Yo lo que más hice, debo confesar, es conversar en el casino y jugar ajedrez y pasar raspando. Pero sí pasaba. Sí pasaba. No repetí. No dejaste materias. No repetí nunca ni dejé materias. Pero sí, pues había muchísima actividad. Muchísima inquietud intelectual. Era una época así, ¿no? Yo creo que en general, en la sociedad y en la universidad. No me costó. ¿No te costó? Tanto. No. Ahora, tú dices que estuviste en una escuela de cine en Santiago. Viña. En Viña. En Viña. La escuela de cine de Valparaíso. Claro. La escuela, en esa época, la Facultad de Arquitectura de la Chile de Valparaíso. De Valparaíso, claro. Porque era una sola universidad. Creó una escuela de cine dependiente de arquitectura. Y ahí estaba Aldo France, estaba Raúl Ruiz, había un montón de gente muy interesante. Y estando allí ya definiste que era eso lo que había que hacer. Sí, la verdad que el tiempo que yo estuve ahí fue el comienzo del 68, creo que no fui nunca a clase, o debo haber ido un par de semanas, porque el resto fue... Entonces como a mitad de año... Por suerte se me dio la oportunidad de ir a Europa.
Ya. Porque había no sé si recuerda que en esa época habían unas cosas que se llamaban los festivales de la juventud. Ah, sí, pues claro. Y tocó, ¿Tú militabas en alguna juventud política? yo era mirista. Ah, ya. Y nos dieron o sea, no sé si nos dieron un cupo o Pero era hubo la totalmente- posibilidad de ir. Pero me fui. Ya. Y fui a Bulgaria y hice todo eso y la intención mía era quedarme en París, estudiar en una escuela que se llamaba l'IDEC, que era una escuela muy famosa, y justo ese año no abrió. O sea, no aceptó alumnos porque era mayo, o sea, yo llegué un mes después de mayo del 68. Ya. Entonces, y por suerte, porque tuve que irme a una escuela en Bruselas, que se llamaba l'INSAS, que todavía existe y que era una escuela magnífica. Realmente en eso me pegué una salvada porque era una escuela como muy accesible por un lado y muy rica, muy llena de equipos y con profesores excelentes. Y ahí estudié. Ya. O sea, finalmente tuviste tu formación académica y pudiste Sí, meterte la verdad que no de lleno. terminé, porque Ya. no le veía ningún sentido a hacer el curso. Estabas Pero en la yo- época en que la rebeldía llegaba a Pero todos es que los fíjate ámbitos. que hasta Ya. hoy Ya. yo sigo pensando que el cine se aprende en 2 semanas. Ya. Lo que hay que aprender de cine, Sí, sí. de la técnica o del lenguaje, se aprende muy rápido. Ya. Es muy poco. Otra cosa es tener cultura cinematográfica y tener idea y tener De algo acuerdo. que decir y, en fin, todo lo que viene después. Y yo estuve como 2 años y lo que tomé de ahí fue la especialidad. Yo me especialicé en montaje. Ah, fantástico. Y- Bueno, pero ahí y- está el kit del asunto, en el montaje, ¿no? Ahí se Creo que hay resuelve varios todo. kits, o sea, hay gente que entra por el montaje, otros que entran por la foto, por la imagen, Ya. otros que entran por la literatura. No lo digo porque ahí en la moviola tú terminas de armar el cuento, la historia, Sí, el relato, ¿no? Ya se acabó la moviola. Sí. Murió la moviola. Sí. Pero sí, Pero estoy hablando de tu siento época. eso, yo siento lo mismo. Tú claro. en esa época usaste moviola, a eso me Pero refiero. completamente, Claro. sí, una máquina Sí, sí, enorme, sí. metía mucho ruido. Ya, que yo conocí esa parte también. Oye, pero ¿hay algo que marca tu inicio realmente en el cine? Que es esta película titulada Imagen Latente. Entiendo que eso también define tu visión de mundo, tu visión de lo que podías hacer en el cine, como modo de expresión de lo que ocurría en esa época, lo volcaste, tengo la impresión, en ese film, ¿no? ¿Fue como la base que sustentó todo tu trabajo en el futuro? O sea, yo tengo la sensación de que había empezado mucho antes, o Ya. sea... Pero se Imagen consolida con un Latente- producto, digo, en ese momento, ¿no? ¿Ah? Sí, pero se consolida, digo yo, en un producto que ya es una película, un film. Sí, antes había hecho una película que se llamaba A la sombra del sol, Ya. en codirección con Cayosi, con Silvio Cayosi, Ajá. que, claro, que es como un falso comienzo en realidad. En ese sentido tú tienes razón, o sea, como que partí y la cosa se detuvo. A la sombra del sol pertenece a la época Lupe, Ya. como idea, Sí, como sí, sí, cultura. ya. Y yo también, o sea, venía de esa época, había trabajado. Entonces eso se cortó, se clausuró y estuve 4 años afuera en México haciendo sobre todo trabajo de guión y de montaje. Y claro, cuando volví a Chile en los 80, a principios de los 80, claro, me puse a trabajar en Imagen Latente y fue una derivación o un desarrollo como muy natural. Ya. Imagen Latente pertenecía completamente a lo que yo pensaba, hacía, sentía y... Fue un compendio, ¿no? Claro, claro. Porque yo pensé y un grupo de compañeros pensamos que había que quedarse en Chile en el momento después del golpe y quedarse como cineasta, lo que era una idea bastante ingenua y pueril, Y ¿no? riesgosa. Y Claro. en realidad no se podía. No. Y de hecho, no por culpa del cine, pero varios compañeros míos nuestros fueron detenidos y desaparecieron. Sí. ¿no? El caso de Gente tu muy hermano, cercana. ¿no?
Bueno, mi hermano no estaba en cine, sí, mi hermano Pero desapareció. también fue producto de toda esta vorágine dictatorial. Sí, estoy pensando sobre todo en Jorge Müller y Carmen Ya, Bueno, sí. que eran muy cercanos a mí. Ya. Y bueno, yo salí, a raíz de eso salí 4 años, estuve en México. Y cuando volví, las cosas estaban bastante más livianas, Ya. la represión, y realmente se podía vivir del cine, comercial o lo que fuera. Claro, más comercial que otro, ¿no? O sea, Claro. hasta el día de hoy yo vivo Claro. de eso, o sea, Ya. tengo que confesarlo. Ok. Pero, y pudimos hacer, y claro, yo pude hacer, enfrenté la posibilidad de hacer largometraje y fue Imagen Latente. Ya. Pero fue censurada. Bueno, Imagen Latente fue prohibida, pero eso no Claro. quiso decir que no se viera, o sea, todo lo contrario, multiplicó El interés de la gente por verla. claro, Claro. y el efecto, claro, político. Pablo, entiendo que en esa época Imagen Latente también permitió que la gente pudiese entender o verse representada, mejor dicho, en la historia de esa película que tú narras, lo que sucedía en el país. ¿Es eso así? Mira, yo tengo una percepción media borrosa de las reacciones del público. Ya. Lo que yo percibo es que la gente recibió la película como una expresión absolutamente política, como Ya. parte de la resistencia, ¿no? De lo que llamábamos en ese momento la resistencia, Claro. como expresión de la resistencia. Entonces, para mí fue un poquito decepcionante porque yo había hecho una película más existencial, con esas pretensiones, entonces no hubo tal. Ya. Era usada como dicen los políticos, el arroz del plato, Ya. en actividades políticas, en Ya. actividades de resistencia, Era de organización. como un elemento motivante tal Claro, vez, ¿no? Ya. claro. Y bueno, yo feliz. Ahora, lo que pasó en los festivales a mí me produjo un gran impacto y mucha satisfacción, porque yo había pasado como mucho tiempo, o sea, no todo el cine chileno del interior, como muy encerrado, y con Imagen Latente pude salir y partimos. Me recuerdo que el primer festival fue La Habana, Ya. que era ir a La Habana en ese momento, era todo un trámite, había Seguro, que salir semiclandestino. Por otros países, dar una vuelta. triangular. Claro, y la recepción en La Habana fue impresionante. Ya. De hecho, la película entró fuera de competencia porque llegamos con bandas separadas. En esa época era celuloide, Sí, por supuesto. claro. Entonces el sonido iba por un lado. Magnético, ¿no? El sonido magnético. El sonido magnético Claro. en otro rollo. Entonces Exacto. no pudo darse en las sedes oficiales del festival, se dio en un estudio de sonido que estaba atiborrado de gente y fue muy emocionante. Qué bien. Entonces eso fue un... Ahí como que te diste cuenta lo que habías logrado finalmente, ¿no? Claro, lo que O lo que tú siempre esperabas. había querido hacer con el cine, ¿no? O sea, Fue claro, afuera, no en fue Chile. afuera. Claro. Es que adentro era muy instrumental de repente, Exacto, ¿verdad? Para exacto. la gente que estaba en la resistencia. Exacto. Oye, a propósito de impresionarse y de hacer o ir a lugares donde el cine se transforma en un evento, hablando de festivales, pues derechamente, Arica Nativa, ¿qué es para ti en este momento como cineasta? Bueno, Arica Nativa es un festival bastante soñado, ¿no? O sea, es curioso cómo un festival, claro, es muy pequeño, es muy local, pero entiende tan bien, creo yo, la especificidad de la localía. Ya. Y lo entiende con un sentido de la proyección del para adelante del proyecto cultural, que es muy impresionante. O sea, el hecho de que no sea solo de Arica, ciudad, sino de la Arica y el interior. Como que yo tengo la sensación de que en Arica podría, gracias al festival, nacer una corriente cinematográfica ¿Ah, sí? específica, regional. Ya. O sea, no me extrañaría, digamos, yo creo que incluso sin proponérselo, es uno de los fines de este festival. Y está ocurriendo, dices tú. Y yo digo que yo todavía no tengo pruebas, Ya. digamos, no conozco las obras. Ya, ok. Pero yo creo que va a suceder, porque Arica tiene una especificidad cultural que es indudable. O sea, Claro.
la cercanía con el mundo andino, con Perú, Bolivia, esta posición como cayéndose para afuera del país, ¿no? O sea, que siempre es la cintura cósmica del sur, ¿no? Sí, claro. Muy cintura cósmica será, pero claro, está en el cosmos, claro, más que en el país. Sí. Pero eso le da una identidad propia muy evidente y claro, y como que está definiendo una forma de hacer audiovisual que es de acá. Yeah. Y eso yo creo que va a terminar sucediendo. Pablo, no es primera vez que vienes al festival. No. ¿Cuál es tu balance desde que viniste la primera vez y lo que hoy estás encontrando? En el Arica Nativa, me refiero. No tengo la distancia para hacer ese juicio, ¿eh? No, porque estoy como muy metido, en este momento estoy como... ¿demasiado involucrado? Involucrado en lo que se llama la escuela, que llaman la escuela, que es una parte muy interesante del festival, que es asociar al festival, aprovechando los invitados, a un esfuerzo como pedagógico con relación al cine, que yo veo más bien como una instancia de discusión y de reflexión sobre el cine, pero que los cabros locales lo toman como una posibilidad de aprender y de perfeccionarse, qué sé yo, y de recibir como información. Pero yo creo que es información, pero también es discusión. Entonces estoy muy metido en eso. Y además estoy metido en un proyecto que es sacar una peliculita, un documentalito sobre el trabajo de restauración en Pachama. Que ojalá, bueno, estoy trabajando en eso, filmamos. Qué bien. Pablo, bueno, estos son temas que uno puede dedicarle jornadas amplísimas para conversar. La televisión tiene otros tiempos, y tú lo sabes bien, pero ha sido muy grato tenerte en nuestro canal y poder conversar una síntesis muy apretada de tu obra y tu forma de ver el cine y de pensar. Así que no me queda nada más que volver a invitarte para una próxima oportunidad, ¿no? Cuando vengas a Arica, por favor, contáctanos, o si nos damos cuenta que estás aquí, te voy a llamar para pedirte que sigamos conversando, extendiendo este diálogo que se inicia esta noche. Muchas gracias, de todas maneras, cuenta conmigo. Gracias. Bueno, vamos a comerciales y regresamos con más noticias.